por necesidad, reclamo, alzo mi voz, no tengo amo. Callarme no podrán, este rap es necesario. Estamos para denunciar y alzar la voz, manifestando el descontento, las desigualdades sociales de nuestras vidas, de nuestro pueblo. Abran los ojos, cabros. Queremos saludar la presencia de las organizaciones que están acá, a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES. Por favor, un aplauso. A los compañeros del Colegio Autogestionado y Popular Paulo Freire. A los compañeros de la FEUSACH. A los compañeros de la FLECH que están presentes. A los compañeros del UTEM. Y en especial a todas las compañeras y compañeros pobladores que noche a noche están aquí dando la cara al frío, dando la cara a la injusticia, bajo una lógica donde nosotros no estamos demandando, sino nosotros estamos diciendo, estamos empezando a construir la vida digna desde aquí, desde el río, sin permiso, con una lógica popular, con la lógica que nos ha distinguido como federación en una nueva construcción del hábitat. Como decimos, nuestro sueño no cabe en una casa, nuestro sueño va más allá, nuestro sueño tiene que vivir con una construcción popular para un nuevo país. Ya. Bueno, un saludo a todos y todas, agradecer la invitación, tener la posibilidad de compartir experiencias y de generar espacios de discusión que son fundamentales para el desarrollo del movimiento popular chileno, y sobre todo una muestra de articulación entre los distintos sectores que se han levantado en los últimos años, los sectores que están en lucha actualmente. Es fundamental desde la perspectiva estratégica y de cómo pensamos en avanzar en la constitución de una sociedad distinta que se rija bajo pilares distintos, que es finalmente lo que perseguimos a través de, por ejemplo, la lucha por la vivienda, la lucha por la educación, la lucha por la salud. Finalmente uno se inserta desde un espacio, a nosotros somos estudiantes, por lo tanto nos corresponde de alguna u otra manera levantar el derecho a la educación, pero sin duda que por lo que peleamos es algo más que el derecho a la educación, es algo más que el derecho a la vivienda, es algo más que el derecho a la salud, y finalmente es la posibilidad de superar las condiciones en las cuales vivimos hoy día y que no son casuales, sino que responden a un sistema económico, a un sistema político, a una estructura social que determina que hay algunos que se benefician y que tienen todo, y hay otros que salen perjudicados y no tienen nada. Y frente a esa condición nos unimos los distintos sectores levantando un proyecto histórico, y es histórico porque sabemos que tiene larga data, y nos hacemos parte de todas las expresiones que han habido del movimiento popular, no solamente en Chile, por superar estas condiciones de opresión, de desigualdad, de explotación, sino que nos hacemos parte por todos los intentos previos en nuestra historia, de la clase oprimida, de los trabajadores, de las mujeres, todos quienes hemos sido oprimidos a lo largo de la historia, nos hacemos parte de eso, de esa lucha que tiene esta larguísima data y que finalmente nos da la fuerza también para poder pensar en que vamos a superar esas condiciones algún día. Entonces esto es algo más que educación gratuita, y eso a veces a los estudiantes, como fue esa consigna la que nos agrupó, cuesta pensar que el derecho a la educación y reivindicar un derecho social va más allá de la demanda de bolsillo, de decir yo me quiero educar gratuitamente porque no quiero pagar, o porque quiero tener mejores condiciones el día de mañana y ganar un mejor sueldo y que mi familia tenga una mejor oportunidad, sino porque estamos luchando por una concepción de sociedad distinta, por cómo es la sociedad la que piensa en educarse de una manera distinta, de construir sujetos críticos, de construir sujetos conscientes de la situación en la que estamos hoy día, y que finalmente la educación no sea la misma correa de transmisión que tenemos actualmente, de que ojalá aprendan un poquito a leer, un poquito a escribir, y sean sujetos útiles para el modelo de producción actual chileno y el modelo económico. Eso es finalmente lo que nosotros peleamos una concepción distinta de sociedad, y eso implica pensar
en cómo nos vamos a educar, en cómo vamos a también ejercer soberanía de nuestras propias capacidades y dejamos de delegar en otros, por ejemplo, el tema de la vivienda. Y eso yo creo que es muy importante el paso que se da desde esta toma y desde lo que se reivindica acá, que es algo más que alguien venga a solucionarme el problema de la vivienda, o que alguien más, el Estado en este caso, el Ministerio de Educación, venga a solucionarnos el problema de la educación, sino cómo somos nosotros quienes queremos hacernos cargo de eso y queremos construirlo en conjunto y queremos desarrollarlo desde la comunidad y queremos construir otras lógicas también. Y eso es bien importante, y yo creo que los compañeros secundarios desde este concepto del control comunitario también dan en el clavo en entender algo más que la lógica peticionista que ha tenido el movimiento social los últimos años, y en particular el movimiento estudiantil, que pidió el pase escolar, que pidió más créditos, más becas, pero desde que empezó a entender que estábamos luchando por algo más, empezamos también a pensar nuevas formas de organización, y ahí el 2011 hubo experiencias muy importantes de autogestión, de empezar a pensar en cómo nos hacemos cargo de nuestros propios problemas y cómo finalmente son los propios trabajadores o los propios estudiantes los que se hacen cargo de sus propios problemas y somos los que construimos soluciones también para esos problemas. Yo creo que esa reflexión y que es, digamos, al menos de estos dos sectores que se encuentran acá en estos momentos en el Mapocho, es importante que le tomemos el peso y que también empecemos a pensar cómo avanzamos en ese sentido, de la construcción conjunta, de que empecemos a identificarnos con las demandas del otro también, que nosotros nos hagamos parte de la lucha de los otros sectores, pero de manera genuina, porque muchas veces en el sector estudiantil, y con esto termino, se da que la unidad con los trabajadores, a veces se piensa, nosotros no ganamos el 2011 porque no estábamos en unidad con los trabajadores y los trabajadores pueden parar la producción, por lo tanto esa es la fuerza que nos falta para conseguir nuestras demandas. Y esa perspectiva instrumental creo que es nociva para el movimiento social, y que lo que tenemos que pensar es que somos parte de un mismo proyecto histórico y que de manera solidaria luchamos por una misma causa. Y yo creo que eso, empezar a introducir esa reflexión también dentro de los estudiantes, al menos de los que estamos aquí, de pensarnos un común, de pensarnos un mismo colectivo, es fundamental para avanzar no solamente en la educación gratuita, que eso hay otros países que incluso lo tienen y continúa el mismo sistema capitalista de explotación y de opresión. Hola, soy Lorenza Soto, vocera de la ACES, pero más que tratar de venir en representación de la ACES o de alguna organización a hablarle un rato de la experiencia que hemos tenido o de lo importante quizás que ha sido para nosotros el movimiento estudiantil, la idea es igual hablar desde estudiantes secundaria, voy en cuarto medio, y acá llevamos una lucha que tiene ya varios años, llevamos más de 8 años en las calles. Y por lo menos cuando empezó el movimiento estudiantil a mí me tocó que era muy chica. Entonces, y pasa mucho acá que sus hijos eran muy chicos o son muy chicos y salen a marchar, y todo este movimiento estudiantil nos pilló un poco en pelota, en el sentido de que no teníamos nada estructurado, no teníamos ninguna demanda absolutamente conformada a la cual le pudiera hacer el peso a todo este que se desató primero en el año 2006, después en el año 2011. Y tal como decía Melissa, esta evolución de las demandas, que en un 2001 pedíamos un pase escolar gratuito, ahora estamos pidiendo empoderarnos de esta educación, tiene que ver un poco con que quizás lo que nosotros pedimos, a mí por lo menos me hace un sentido que es bastante lógico. El tema es que tenemos que empezar a pensar este problema, esta crisis educacional, como una crisis educacional que nos atañe a nosotros, pero que muchas veces por esta educación o por esta crisis educacional que estamos viviendo nosotros, se enriquecen unos pocos. Y ese es el problema fundamental. Nosotros cuando hablamos de que, claro, queremos una educación gratuita, o empezamos a ver las consignas para atrás, queremos una educación sin lucro, ahora decimos que lo que queremos, claro, es terminar con el lucro, es terminar con el mercado en la educación. Queremos una educación integral, donde nos podamos formar de tal manera que podamos criticar y por sobre todo incidir en esta realidad. Entonces podemos estar pidiendo un montón de cosas y tener
una lista de demandas muy grande y tomarnos nuestros colegios porque tenemos problemas de infraestructura, pero acá lo que se ha ido perdiendo en la educación, lo que se ha ido perdiendo también en la dignidad, o sea, lo que se ha ido perdiendo en la educación es la dignidad, lo que se ha ido perdiendo en la vivienda también es la dignidad. Nosotros lo que ha sucedido todo este tiempo es que nuestro derecho a la educación, nuestro derecho a la salud, a la vivienda, al territorio, al trabajo, se ha ido mercantilizando y de tal forma se ha ido transformando para que solamente algunos pocos puedan estar enriqueciéndose en base a algo que es nuestro derecho. Entonces, cuando nosotros quizás tenemos que sostener discusiones incluso ideológicas o debates profundamente técnicos, porque en todo este debate yo creo que ustedes han aprendido un montón de vivienda, un montón de todos los trámites legales y burocráticos que tienen que hacer para recuperar una simple casa. Nosotros también hemos tenido que aprender un montón de educación, un montón de aranceles, un montón de créditos, de cifras que nosotros no deberíamos por qué manejar porque estamos recién aprendiendo a multiplicar, a leer, vamos en la enseñanza escolar, tenemos muchas cosas que aprender todavía. Entonces toda esta lucha ha sido tan grande y nos ha hecho aprender tantas cosas que a nuestra corta edad son muy grandes. El tema es que más allá de las cifras y más allá de todo lo que hemos tenido que aprender como para poder evolucionar en la lucha, acá lo que estamos pidiendo es que es poder recuperar nuestros derechos, poder recuperar esta dignidad. Y eso no lo va a dar el Parlamento, eso no lo van a dar las autoridades. Las autoridades no nos van a sentar en una mesa de diálogo y nos van a decir, toma, acá está el derecho. Lo perdiste hace un par de años en todos estos cambios en este sistema neoliberal que se ha implementado. Entonces, acá el Rafa hacía un poco un contexto histórico de por qué estamos situados en la situación, valga la redundancia, en que estamos. Y claro, esto se arrastra hace muchos años atrás y si hoy nosotros estamos luchando por educación, hace unos años atrás era la lucha por otra cosa, son luchas que quizás van cambiando el nombre, el título, pero sabemos que es una lucha que va mucho más allá. Entonces nosotros por lo menos desde la ACES cuando salimos a la calle no estamos pidiendo una conversación con el gobierno, no estamos pidiendo un diálogo o una participación ciudadana. Acá nosotros lo que estamos exigiendo es que nos escuchen, pero yo no voy a marchar para que ellos me escuchen. Yo voy a marchar para que entre todos nosotros nos podamos escuchar y de tal manera nos podamos escuchar y podamos crear algo que es en común, que es una lucha en común. Entonces, si entendemos este problema como un problema que es absolutamente transversal, vamos a poder seguir evolucionando en lo que nos corresponde. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos una educación gratuita, que queremos una educación igualitaria, que queremos una educación digna, no solo decimos que queremos eso, sino que decimos que queremos administrarlo nosotros. Entonces, esa administración yo creo que es lo clave. Nosotros pudimos venir la semana pasada también a conversar y también a organizar la pichanga que tuvimos hace un rato. Y lo principal acá es que ustedes están exigiendo no solamente que les den una casa, sino que ustedes sean gestores de esta casa, que sean quienes la construyan, que sean quienes reciban los materiales, reciban los bienes económicos, por decirlo así, pero que ustedes sean dueños y propietarios de esto. Nosotros estamos pidiendo exactamente lo mismo con la educación. Y somos nosotros, somos nosotras, quienes sabemos cuál es el real problema y qué es lo que atañe tanto a la educación como a los problemas de salud, como a los problemas de vivienda. Y es por ese mismo motivo que somos nosotros quienes tenemos que ser gestores y administradores de eso. Entonces nosotros ya no solamente decimos que queremos un pase escolar gratuito, sino que también decimos que queremos ser quienes podamos administrar nuestra educación. Queremos ser quienes decidamos qué vamos a aprender, cómo lo vamos a aprender y con quién lo vamos a aprender. No queremos dejar nuestra educación en manos de sostenedores que claramente se meten las lucas al bolsillo, pero los aprendizajes les importa nada que aprendemos o no. Si, en definitiva, acá mientras más servidores seamos a este sistema y mientras más podamos aportarle a vamos a ser mejor evaluados en esta sociedad. Entonces, mientras nos sigan educando así y mientras en los colegios técnicos profesionales sigamos con esta lógica, claramente no vamos a poder ir en un rumbo que sea común y que sea un horizonte para todos y todas. Entonces, acá yo creo que lo fundamental que hay que entender, y es labor de todos, de todas, los que estamos acá, los que no estamos acá, de saber que este problema es un problema absolutamente transversal. Que si hoy nosotros decimos que queremos una educación de excelencia, es porque también queremos vivienda digna, es porque también queremos poder trabajar en buenas condiciones, es porque queremos que cuando vayamos al consultorio nos atiendan de buena manera. Entonces, todas estas cosas se engloban en un mismo problema en común,
que lógicamente nos podemos llenar la boca de unidad, y yo creo que ha sido el problema fundamental que ha tenido el movimiento estudiantil este año, hablar de unidad cuando realmente no estamos todos acá. Y yo creo que acá deberíamos estar todos quienes realmente estamos luchando por una sociedad más justa, porque claro, es un espacio en común, pero no es la primera vez que nos vemos las caras, y eso es algo que me alegra profundamente, porque como sabemos que esta lucha se ha llevado ya hace muchos años atrás, sabemos también que la unidad viene hace muchos años atrás, y no solamente de nosotros quienes estamos presentes hoy, sino que de quienes han venido luchando históricamente. Entonces acá lógicamente, si es que no avanzamos en pos de la construcción de todas estas demandas y de todas estas soluciones entre todos y todas, no vamos a poder avanzar hacia un futuro concreto, entendiendo que toda esta situación la tenemos que llevar todos y todas. Entonces yo por lo menos no quiero venir acá y llenarme la boca de unidad y de que trabajemos en conjunto y haremos actividades programáticas para cuando después en algún momento se empiecen a bajar las movilizaciones y nos vayamos para la casa. Acá la idea es que más allá de que seamos organizaciones y tengamos muchas siglas y levantemos muchos ideales, sea una unidad que la entendamos desde la casa, que la entendamos desde que nuestros papás son pobladores, trabajan, desde que sus hijos van a las marchas porque quieren una educación gratuita, quieren una educación digna, y desde esa base, desde la base familiar, y entendiendo la familia no solamente como yo tengo a mi papá, mi mamá y mi hermano, sino como que justamente ahora estamos haciendo familia y ahora estamos haciendo comunidad, porque si bien somos probablemente todos de territorios muy distintos y probablemente vengamos todos de lugares muy alejados de Santiago para unirnos hoy alrededor de esta fogata, hay que entender este problema como un problema en común, y que este problema, la solución se encuentra acá mismo. Yo creo que somos todos nosotros quienes tenemos la solución y somos todos nosotros quienes tenemos que avanzar en conjunto. Si creemos que siguiendo en el Congreso o siguiendo pidiendo bonos o pidiendo quizás que nos escuchen o tocando la puerta de las autoridades una y otra vez, año tras año, realmente se va a solucionar este problema, yo creo que estamos un poco equivocados, porque por lo menos lo que hemos aprendido en estos años y por sobre todo con esta última bancada estudiantil que se la ha llamado, es que o tenemos los dos pies bien puestos en la calle o tenemos los dos pies bien puestos en el Congreso, porque acá claramente somos nosotros quienes tenemos que avanzar. Y en ese sentido la idea no es dar un discurso de ánimo y un discurso para que podamos seguir en el Mapocho haciendo turnos de noche, sino que es un discurso para que entendamos que este problema es de todos y todas y que el problema de la educación no es aislado del problema de la vivienda y tampoco es aislado el problema de la salud, porque acá, como mencionaba anteriormente, son unos pocos quienes están enriqueciéndose en base a nuestro derecho. Y eso hoy lo tenemos que eliminar. Y eso desde nuestras comunidades educativas, desde nuestro territorio, tenemos que ir generando esta comunidad de la que tanto hablamos, tenemos que ir generando la solución a estos problemas, y esa es la manera que nosotros consideramos que podemos avanzar de manera concreta. Porque acá claramente no sirve absolutamente de nada la diferencia de edad, la diferencia de territorio, porque sabemos y tenemos claro que vamos hacia un horizonte que es de todo y que es de todas. Y así como estamos todos presentes acá, la idea también es escucharnos todos y saber un poco hacia dónde queremos ir. Y es por eso que ojalá después de esta ronda de palabras se pueda armar un debate y una discusión muy rica entre todos y todas, porque sabemos que todos tenemos mucho que decir, porque si bien hemos pasado mucha hambre y mucho frío en las movilizaciones, también tenemos mucha experiencia y muchas ganas de decir muchas cosas. Primero que todo, dar las gracias por tener la oportunidad de estar en una instancia tan rica en discusión, tan rica en conocernos también desde las distintas organizaciones, desde los distintos espacios que venimos, de las distintas corrientes también, y que habla mucho de la diversidad que hoy día existe a nivel de la construcción en base a un nuevo horizonte, pero también habla que nos podemos encontrar en la línea de los pobladores, de los estudiantes, de los trabajadores, y que habla también mucho de cómo vamos en búsqueda, de como decían las compañeras, en búsqueda también de derrotar a quienes hoy día no han negado el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero también con fraternidad entre nosotros, con un espíritu también de construcción distinto, y que apela también a construir política de otra forma. ¿Ya? Entonces creo que eso es lo fundamental hoy día recalcar para comenzar a establecer lazos de confianza y comenzar a trabajar en conjunto. Yo quería partir primero trayendo quizá una experiencia que fue hace muy poco, fue hoy día,
que nos pasó a nosotros hoy día justamente en la USACH, fue con los trabajadores del aseo, fue con los trabajadores de los jardines. Ellos hoy día decidieron paralizar porque no se le habían pagado su gratificación, porque tienen un sueldo de 189.000 pesos y porque también tienen condiciones laborales totalmente indignas. Y como estudiantes hemos levantado muchas veces la demanda del fin al subcontrato, pero no habíamos sido capaces tampoco de movilizarnos en conjunto con ellos, y hoy día se pudo llevar a cabo. Se ejerció una presión también con la empresa directamente y logramos que por lo menos la mayoría de los trabajadores saliera contento hoy día, se fuera feliz a sus casas, porque logró que en realidad pudo entender que a través de la movilización pudo lograr los objetivos que se propuso. Ellos como trabajadores, no nosotros como una fuerza casi de los iluminados de ellos, y que pudimos en conjunto lograr que ellos se le aumentara su salario, y por otro lado también lograron establecer mejores condiciones laborales. ¿Y por qué traigo este tema acá a colación? Es porque para nosotros siempre ha sido fundamental, y esto hablo sobre todo de la pega que hemos empezado a realizar en la USACH, es de hacer política no para la universidad, sino política desde la universidad, hacia afuera, hacia la externa y hacia los distintos miembros de la comunidad universitaria, como nosotros le llamamos. Pero en esa línea hoy día creemos que la patita coja que tenía no solo a nivel de USACH, sino también de movimiento estudiantil, era el lazo con los pobladores, era el lazo con los que fueron los principales actores para derrotar la dictadura, ¿ya? Entonces entendemos que el proceso que hoy día podemos comenzar, entendemos también el proceso que podemos materializar en la lucha concreta, en la lucha social, puede pasar a ser también una lucha política, una lucha también por que nuestras justas reivindicaciones no solo sean eso, sino que sean algo que construyamos en el día a día. Yo creo que las compañeras lo han retratado totalmente. Y en este caso, por lo menos para un poco entrar en el debate y quizás comenzar a tener ciertos niveles de discusión, es importante analizar en el contexto, o por lo menos lo que creemos nosotros, en el que nos encontramos hoy día, en el cual luego de los distintos movimientos sociales, el movimiento popular en su conjunto también empezó a remarcar del 2011 en adelante, y quizás con el constante trabajo de organizaciones desde lo social y lo político de mucho antes, comenzó a fraguar también un tema bien relevante hoy día en Chile, que es transformarse en alternativa política, en alternativa social, en alternativa de construcción. Y eso hace muchos años, y sobre todo luego de los 90, había sido pegarnos cabezazo contra la pared, de ver cómo construíamos organización, cómo construíamos una alternativa después de una derrota tan grande como lo fue la dictadura, como lo fue volver a la falsa democracia, volver a empezar la alegría que nunca llegó, y que también empezamos a visualizar cuál era nuestro camino. Y ahí lo importante en este gobierno que asume una posición dialogante desde las distintas esferas, como lo hemos visto, o sea, desde el trato mediáticamente que ha hecho por ejemplo, con el conflicto mapuche, del trato mediáticamente que ha hecho con los estudiantes, con los pobladores, también a nivel de la salud. Hemos visto que el escenario que se nos abre quizás es muy complejo a nivel de construcción, de transformarse, como dije anteriormente, en alternativa, pero sí plantea una cuestión necesaria y fundamental en este periodo político, es que luego de los distintos escenarios de lucha que vivimos, hoy día no es necesario enfrascarse en discusiones pequeñas, en discusiones entre nosotros mismos, sino que lo necesario es comenzar a generar acuerdos que establezcan la unidad concreta, la unidad programática, creemos nosotros, en base a lo que se pueda, insisto, fraguar de aquí en adelante. O sea, no solamente ver cómo iría la lucha estudiantil, saca 100.000 personas a la calle, y puede seguir sacando 100.000 personas a la calle. No creo que eso genere una problemática, porque quizá la gama de distintas organizaciones que hay a nivel estudiantil, la validación del movimiento, puede seguir sacando esa cantidad de gente a la calle. Pero lo importante sería que esa cantidad se transformara en una fuerza social y política activamente, que fueran parte de las discusiones y fueran parte de las organizaciones que hoy día están luchando aquí, están luchando en el sur, están luchando en el norte, y que también vemos que el camino hoy día es de unidad, pero insisto, tiene que ser en términos programáticos, en qué estamos dispuestos hoy día a construir en conjunto. Y yo creo que desde estos espacios, desde también encontrarnos
en los espacios estudiantiles, en los espacios pobladores, en los espacios de los trabajadores, vamos comenzando ese camino. Y ahí, para terminar, quería ser bastante claro que para nosotros, desde un espacio que quizás no, o desde una universidad que tiene su historia, pero que está en un periodo de construcción que es bastante complejo, en un escenario donde la mayoría de las universidades que se dicen ser estatales les queda poco y nada de eso, les queda poco y nada también de dignidad con los trabajadores y con sus propios estudiantes. Creemos que se puede comenzar un proceso nuevo, un proceso de la disputa también del conocimiento y la disputa de cómo hoy día los futuros profesionales de Chile no salen con el bichito de salir a ganar más plata, no salen con el bichito de tener una mirada individualista, sino que con el bichito, como hemos dicho en nuestro propio espacio, de la colectividad, del trabajar en conjunto, y de que hoy día, claro, somos estudiantes, somos por lo menos nosotros estudiantes universitarios, pero que no vamos a perder nunca el rumbo de que vamos a ser trabajadores, que vamos a ser pobladores y que nos vamos a seguir organizando. Y yo creo que ese mensaje de aliento, que es importante sobre todo cuando hablamos a nivel estudiantil, plantea muchos desafíos al futuro, en cómo esta generación de profesionales, no con una mirada quizá egocéntrica ni altruista tampoco, comienza a pavimentar un camino que va conduciendo a que estas futuras generaciones de pueblo chileno, de profesionales chilenos, establezca un proyecto político que sea disputable hoy día con el reformismo, con la burguesía, y con también hoy día los que nos han dicho que no es posible construir desde este espacio, desde la izquierda revolucionaria, porque sabemos que es mucho la pega que nos queda, pero también hoy día somos muchos más los compañeros que incluso hace 10 años atrás no sabíamos y ni siquiera nos pensábamos que existíamos uno o el otro. Así que yo creo que lo importante acá para comenzar a discutir, para comenzar a conversar, es también tener esa señal de aliento en que el escenario que se abre hoy día, con un nuevo ciclo político, pero de ciclo político de alternativa para nosotros, viene a ser el camino que ejerzamos de aquí en adelante de construcción propia, pero también estableciendo ciertos niveles programáticos de disputa hoy día con los poderosos, que no queremos que más se nos tape con una falsa discusión de reforma, ni menos con una falsa mesa de diálogo, que al final lo único que nos va a llevar es a la derrota, y sobre todo a entender que este conflicto hoy día estudiantil, hoy día también de pobladores, también a nivel nacional, está cerrado, y nosotros sabemos que esto no acaba con un gobierno o una reforma, sino que acaba con la felicidad, con el poder compartir en conjunto y con la colectividad que esté empoderada y logre trabajar y lograr sus propios objetivos. Eso, muchas gracias. Hola, yo vengo de parte de la Asamblea de Trabajadores y Estudiantes del Paulo Freire, y voy a tratar de ser bien breve para que pasemos a discutir o tengamos tiempo para discutir. El Paulo Freire, contarle un poquito, bueno, es un colegio, llevamos 3 años, ¿no es cierto? Un colegio que nos gusta decirle autogestionado, y creo que en nuestro corto andar, ¿no es cierto?, hemos tenido, bueno, más, ¿qué cosa? ¿No se escucha? Algo. Hemos tenido más preguntas que respuestas, pero sin embargo, y muy humildemente, creo que es una experiencia que puede aportar mucho, sobre todo hoy día en la discusión de qué educación es la que queremos. Partir diciendo que el colegio se fundamenta bajo esta idea, ¿no es cierto?, de autogestionar la educación, ¿no es cierto?, que no es muy distinto a las demandas que nos tienen hoy día también en el Mapocho, ¿no es cierto?, cómo la política pública, ¿no es cierto?, nos trata como beneficiarios y nos entrega productos, ¿no es cierto?, y no nos considera a nosotros como productores también. Nosotros como administradores de la cartera, ¿no es cierto?, nosotros como mejores constructores que ellos, porque nosotros somos lo que vamos a vivir en esas casas. Entonces, esa misma inquietud, ¿no es cierto?, de la Federación Nacional de Pobladores, que nos lleva hoy día a estar acá, y ojo, pese a que tenemos mesas de trabajo, pese a que tenemos el diálogo, ¿no es cierto?, con este nuevo gobierno, que lo que más tiene es diálogo, ¿no es cierto?, casi lo único que tiene es diálogo, pese a eso estamos acá, ¿no es cierto? Nos da lo mismo estar conversando con los tipos, porque igual nosotros desbordamos, ¿no es cierto?, ese consenso aparente de las mesas de trabajo. Entonces, el estar en pie de lucha es permanente, y pese a tener diálogo, pese a tener acuerdos, pese a estar avanzando. Nosotros en el Paulo Freire nos motivó exactamente la misma necesidad de la federación. Es decir, cómo incluso hoy día, ¿no es cierto?, con esta reforma que se nos plantea desde arriba,
nos consideran beneficiarios de educación. Como hoy día los únicos detentores de la educación son los grandes poderes económicos o son el Estado, y nos dejan en una encrucijada, ¿no es cierto? Estatización o privatización. Elija usted, ¿en qué callejón se quiere arrinconar? Nosotros decimos no. ¿Por qué nos tenemos que arrinconar en un callejón, ¿no es cierto?, en donde el Estado defina nuestro quehacer educativo y nos ponga sus paredes, ¿no es cierto?, o donde el privado elija cómo lucrar con nosotros. Nosotros decimos autogestión. ¿Y qué autogestión? No es muy distinto a lo que los compañeros de la ACE plantean como control comunitario, ¿no es cierto? Quizás nosotros todavía no tenemos la lucidez para ponerle en palabras concretas y cortas de qué significa nuestro proyecto educativo, pero sí lo tenemos sumamente claro y lo hacemos todos los días en el Paulo Freire. Una escuela de nuevo tipo, una escuela bajo control de sus trabajadores, de sus estudiantes, es aquella que se junta a deliberar, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ejerce la soberanía que está en cada uno de nosotros, día a día, en la sala de clase, fuera de la sala de clase, en asamblea, etc. Entonces, el primer punto a destacar, y lo voy a decir como temáticas para que después podamos discutir si es que les parece, ¿no es cierto?, es ¿qué es la autogestión educativa? ¿O qué es, por ejemplo, como lo denominan los compañeros de la ACE, el control comunitario? ¿Cuáles son los alcances de él? ¿No es cierto? Por lo menos en el Freire, ¿no es cierto?, nosotros tenemos la Asamblea de Trabajadores Estudiantes que define básicamente todos los aspectos del colegio. Si bien el colegio nació como una iniciativa del Movimiento Poblador en Lucha, ¿no es cierto?, enmarcado en una política del movimiento que es la campaña por la otra educación, y ahí tenemos iniciativas como los jardines autogestionados, ¿no es cierto?, que tenemos en San Bernardo, en La Pintana, en Peñalolén, ahora estamos armando uno en Santiago, el diplomado en movimientos sociales y autogestión. Entonces, fue un brazo más, ¿no es cierto?, de autogestión, educacional. Y base también, nace también en esta necesidad de hacerlo ahora ya. O sea, siempre estamos diciendo, ¿no es cierto?, que esta revolución de la cual siempre hablamos en toda la asamblea no es un hito, ¿no es cierto?, no es tomarnos algo, sino que es un andar. Y en esa perspectiva, ¿por qué esperar a que nos pongan una reforma educacional, ¿no es cierto? ¿Por qué esperar a que cambien el gobierno? ¿Por qué esperar a que nos sentemos a conversar con los tipos para armar un proyecto educativo libertario, autogestionario, hoy día ya? Y es por eso que hace 3 años, cuando estaba, ¿no es cierto?, el más recalcitrante fascismo, ¿no es cierto?, en torno a la educación, nosotros paramos el Freire. Con esta política, ojo, con esta política, que nos exige sostenedores, que nos exige, ¿no es cierto?, contenido mínimo obligatorio, que nos exige infraestructura, toda esta cuestión, desde el movimiento social paramos una alternativa, ¿no es cierto?, educativa, con miras, ¿no es cierto?, hacia la revolución social, a tratar de formar sujetos críticos, ¿no es cierto?, con conciencia de clase. Entonces, se puede pese a la institucionalidad. Yo creo que eso es lo que ha trazado siempre el Paulo Freire, se puede pese a, ¿cierto? Nosotros padecemos la institucionalidad. El segundo punto que me gustaría tratar, ¿no es cierto?, es cómo la autonomía se conjuga con el Estado. Una contradicción constante, ¿no es cierto? Estamos tratando de hacer un ejercicio de desescolarización, ¿no es cierto?, en donde nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, se limpien de toda la mierda que les llevaron, ¿no es cierto?, durante tantos años en los colegios comunes y corrientes, ¿no es cierto?, en donde se les llena la cabeza, ¿no es cierto?, de pura adoctrinamiento, ¿no es cierto?, de una militarización intelectual, y llegan al Freire, ¿no es cierto?, en donde insisto, hay más preguntas que respuestas, ¿no es cierto? Están las puertas abiertas y hay muchos estudiantes acá del Freire que después tomen la palabra ellos, para que propongan, para que trafiquen política, ¿no es cierto?, para que definan el destino de su colegio. Y eso es chocante. Es chocante porque en ningún lado se hace, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo conjugamos la autonomía, que ese es nuestro horizonte? ¿No es cierto? Nuestro horizonte es la autonomía total, y tenemos claro que la autonomía total es sin el Estado. Pese a eso, hoy día no negamos las contradicciones, ¿no es cierto? Hay un autor, ¿no es cierto?, libertario muy famoso que decía que somos socialistas y somos anarquistas en la medida que reconocemos las contradicciones y trabajamos día a día por disminuirlas, pero no las negamos. Nosotros no nos tapamos el sol con un dedo, ¿no es cierto? El Estado está ahí, ¿no es cierto? Hay que destruirlo, ok. Pero ¿qué hacemos mientras?
en mientras el caminar, ¿no es cierto? Y tratar de buscar recovecos en el Estado, ¿no es cierto? Pequeñas grietas que nos permitan avanzar en espacios concretos de autonomía. Y yo tengo sin ningún tapujo y con mucho orgullo lo digo, ¿no es cierto?, que el Freire hoy día es un espacio de autonomía, pese a estar, ¿no es cierto?, controlado por este Estado fascista, pese a que nos impongan contenidos, pese a que estamos todos los días con el alma en un hilo, ¿no es cierto?, que lleguen a fiscalizarnos y se vaya toda la mierda. Pero, ¿no? Mineduc, ¿no está ahí? Entonces, ¿cómo nos planteamos también como todos acá, ¿no es cierto?, sujetos revolucionarios, ¿no es cierto?, que creemos en la autonomía y en el ideal libertario, ¿no es cierto?, ¿cómo conjugamos esto con este Estado que está presente día y noche, ¿no es cierto?, y nos atraviesa de lado a lado? Nuestra idea, por lo menos, o nuestros consensos, que tampoco hay demasiado, ¿no es cierto?, en el Freire, en la medida que estamos caminando, es que no hay que ahogarnos en esa contradicción, sino que hay que seguir avanzando, ¿no es cierto?, sin prisa pero sin pausa, dialogando entre nosotros, ¿no es cierto?, viendo qué queremos como autonomía, ¿no es cierto?, qué queremos, ¿no es cierto?, que nos reconozca hoy día el Estado. ¿Queremos que nos reconozca el Estado? Y acá una pregunta también para mis compañeros, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿no es cierto?, el movimiento estudiantil que ha llevado, ¿no es cierto?, las reformas que queremos hacia el gobierno, ¿no es cierto?, bien decía la compañera que no le interesa mucho instaurar en mesa de negociación ni tampoco una participación ciudadana. Bueno, creemos lo mismo, ¿no es cierto?, pero hoy día el hecho es que en la boca de muchos compañeros, a los cuales respeto mucho, está, ¿no es cierto?, todo el Estado. Estaticemos la educación, ¿no es cierto?, llevemos todo al Estado. Y nosotros nos preguntamos también, bueno, ¿de qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve que el día de mañana el Estado tenga el control de toda nuestra educación, ¿no es cierto? Y que se, bueno, desmunicipalización, ok, fin del copago, ok, fin de los colegios privados, cabros, soñemos ya. Pero ¿qué después? Tenemos el Estado encima de nosotros, el Estado, ¿no es cierto? La bestia negra, ¿no es cierto? El elefante blanco está encima de nosotros, es dueño de la educación. ¿Eso queremos? Y queremos entonces de que sean los privados, entonces, ¿nosotros somos privados? No, pues nosotros no somos privados y tampoco somos Estado, somos pueblo, tratando de educarnos, de autoeducarnos nosotros mismos, ¿no es cierto? Y esa es una figura que no está hoy día dentro de las discusiones, ¿no es cierto? ¿Cuál es la figura que queremos que reconozca? Porque las peticiones son elevadas al Estado, querámoslo o no, ¿no es cierto? Pese a nuestra construcción por debajo, ¿no es cierto? Por hoy día se está discutiendo algo en el Parlamento, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra posición respecto a ello? ¿Vamos a opinar respecto? ¿Vamos a aportar a esa reforma, ¿no es cierto? Que hoy día puede ser perfectamente el día de mañana, ¿no es cierto? Nuestra tumba educacional, y que en 20 años más estemos luchando contra esa reforma. ¿O proponemos algo, ¿no es cierto?, completamente nuevo? Y para eso, claro que necesitamos a todos y cada uno de los que estén hoy día haciendo intentos, ¿no es cierto?, de educación y autonomía. Eso, chiquillos, por ahora, para que después conversemos más. Compañero de la Ana. Hola, Ana. Cortito. Bueno, me presento, me llamo Ana María y en la Federación de Pobladores represento a la Chile a luchar democrático, de Rosana Miranda, por si acaso, no los vendió, se lo aclaro. Bueno, la cosa es que primero agradecerle a todos los presentes, a todos los jóvenes, a todos los menos jóvenes y a todos los que estamos en esta convocatoria, porque uno de los principales objetivos de la Federación de Pobladores es lograr una mesa social, y esta creo que es una mesa social. Creo que esta instancia es el lugar preciso para lograr esta mesa social, y la hemos logrado todos los días de que estamos en la toma, que es muy importante para nosotros porque han circulado muchas personas, dirigentes, muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, que es importante para nosotros cohesionar, que es importante la convergencia. Eso es lo que nosotros buscamos, porque en este momento el Estado o el gobierno, o el que esté presente, porque es lo mismo, la concerta y la ESA es la misma cosa. Yo hablo como pobladora, como dirigente de la Chile a luchar democrático, como representante de la Federación de Pobladores, y también nos educamos. Como decía el Ronnie delante, nosotros hemos logrado educarnos en muchos sentidos, a través de las escuelas que nos dio la posibilidad, los del MPL,
Muchos de la ANDAC Chile nos hemos educado, y de los MPL y todos los de la Federación de Pobladores nos educamos en el sentido de que decía la compañera de antes, aprender de la burocracia, aprender de lo que lidiar con un gerente de un banco, de llegar a parar remate, a parar desalojo. Nosotros nos hemos educado en ese sentido y yo creo que por ahí va la cosa y es un inicio. Para nosotros es un inicio. Esto, si nosotros logramos una condonación de deuda como deudores habitacionales, que no somos deudores habitacionales, se lo aclaro, nosotros somos estafados habitacionales, eso es lo que somos, porque nosotros nos estafaron y nuestra labor principal es poder, a los que vienen detrás, que son los de la FENAPO, que son allegados, que son sin casa, sin techo, y que van a ser deudores si nosotros no movilizamos, si nosotros no presionamos, no somos capaces de accionar constantemente, porque uno de los objetivos también de esta movilización que tiene que ser permanente, compañeros, y todos tenemos que hacer una movilización permanente, tanto los de la ACE, los de la CONFEC, los de la FES, todos tenemos que tener una movilización permanente, no tenemos que transar, no tenemos que parar en esta movilización, porque nosotros paramos, ellos nos llevan a la delantera todo el rato, con psicología, nos están coartando, nos están alienando a través de la televisión, la publicidad, todas las porquerías que nos meten a nuestra población, a nuestros jóvenes, nos están llevando a la delantera si nosotros no nos movilizamos, compañeros. Yo creo que esta es una instancia primordial para que seamos capaces de cohesionar y de converger en una lucha social que la tenemos que dar día a día, compañeros. Y lo otro, lo más importante, involucrarnos de verdad, porque de repente yo tuve la oportunidad de participar en los congresos por la educación, en años atrás que se hicieron muchos congresos, yo tuve la oportunidad de ser expositora también, y yo les dije a los compañeros, ustedes tienen que preocuparse de lo que está pasando en la población. Resulta que ustedes, como tienen la posibilidad de estar educándose en una universidad, porque yo jamás había pisado una universidad, no tuve la posibilidad que ustedes tienen, les dije yo, ustedes tienen que ser capaces de revertir todo lo que están adquiriendo, lo que están recogiendo, ir a la población, y ahí tienen que hacer la lucha. Ahí es donde tienen que ustedes educar a la gente, y no pasar por ahí por un proyecto, no pasar por ahí porque son de una ONG, o pasar por ahí porque vienen a buscar información. Quedarse y hacer un seguimiento en la población de lo que está pasando realmente. Y yo creo que si nosotros somos capaces de educar a la población, vamos a llegar a realmente una convergencia y a una movilización que realmente necesita este país. Muchas gracias. Entonces estamos todos de acuerdo que tenemos que converger y tenemos que remar todos para el mismo lado. Vamos a hacer uso de la palabra del presidente de la UTEM, Patricio, para que exponga también acerca de la problemática que nos une. Muchas gracias, chiquillos, por estar acá. Primero, ¿ya? ¿Sí? Es que en realidad a mí me gustaría partir como rompiendo como una falacia que en realidad se plantea. O sí, como si existiéramos pobladores, estudiantes y trabajadores. Así, no sé si ustedes tienen abajo una polera de pobladores, no sé si yo tengo abajo una polera de estudiantes, y en realidad cuando yo tomo la micro me quito la polera y no soy nada. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que los problemas que estamos viviendo, que viven ustedes, que los vivimos nosotros en la universidad, son los mismos, porque responden al capitalismo finalmente, o responden a las mismas problemáticas. O sea, es imposible entender el movimiento estudiantil o cómo se está moviendo hoy día nosotros los estudiantes sin entenderlo aquello. Sin entender que cuando, por ejemplo, se habla de transformar las mallas curriculares, ¿sí? Y cuando salgamos a trabajar como si viviéramos en las nubes, así como si salieran ingenieros químicos a vivir para el capitalismo, pero de una manera más armónica, más feliz, y donde pudiéramos hacer unicornios prácticamente. Y ahí es donde nosotros vemos que la problemática del movimiento estudiantil avanza hacia la nada, hacia hablar del rol público. O sea, les pregunto a ustedes qué carajo es el rol público. Y en realidad nosotros nos damos cuenta que no se está resolviendo nada, que no apuntamos a nada. Es una cuestión que en realidad no nos toca ni el corazón, ni la guata, ni la cabeza. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver y empezamos a darnos cuenta que finalmente somos un pueblo que está peleando, que está clamando tomar la palabra, que está clamando tomarse todo. Porque si estamos acá, nosotros somos los que nunca han tenido la palabra, los que nunca han decidido nada en su vida, los que hoy día quieren tomar la palabra, hacer la suya, apropiarse de las universidades, de los colegios, tener vivienda, tener salud, tenerlo todo. Esos somos los que están acá, los que están peleando. El otro día un compañero me decía que si no venimos acá a pelear, sencillamente porque vinimos a esta vida a morir.
Y eso es lo que tenemos que hacer hoy día, pelear y empezar a visualizar nuestros objetivos, claro. Y ahí es donde nosotros vemos, y aquí me voy a meter con lo que decía el compañero, respecto a la estatización o que el Estado. Para nosotros estar acá, nosotros no entendemos que el Estado es una institución, ni tampoco es la moneda, ni el Parlamento, ni nada, sino que el Estado es el orden de las cosas, cómo estamos relacionándonos, cómo nos vemos, cómo nos encontramos, y cómo somos capaces de vernos uno a uno y tú a tú. Eso, hoy día nosotros estamos construyendo un Estado distinto, porque en realidad para nosotros también el enemigo es el Estado. Y cuando hablamos de estatizar es que el Estado nos compre las cuestiones y él hace como que... porque al final, o sea, más que nos compre, porque la plata es de nosotros. Todo lo que creamos en este mundo es nuestro. Todo lo que nosotros creamos, el micrófono, los cuadernos, lo creamos nosotros por los trabajadores y nadie más. Sino que otro loco se llevó así como la plata, pero ese es un problema del sistema capitalista que tenemos que superar. Es tan simple como ver que la educación, la salud y la vivienda la pagamos 1, 2, 3 o 4 veces. Y es que en realidad nosotros no estamos pidiendo nada que no sea nuestro. Cuando tú le echáis una luca al PAS o le echáis una luca a la VIP, antes de que toméis la micro, tu luca está en Hong Kong, está en Tokio, está en Londres y tu plata se multiplicó 7, 10, 15, 30 veces. Y en realidad nosotros nos damos cuenta que ya pagamos la salud, la vivienda y la educación de una vez. Creamos las cosas otra vez. Y la deuda, una cuestión fundamental que decía la compañera. O sea, hoy día tenemos sueldos miserables que no nos permiten llegar a fin de mes. Y que lo único que tenemos que hacer es tener una tarjeta Red Compra, una Presto, una Ripley, para poder parar la olla todo el mes. Pues. Y en eso son puras deudas. Y son deudas que en realidad nosotros nos estudiamos para pagar deudas. Ustedes finalmente nosotros trabajamos para pagar deuda y para ni una otra cosa más. Y cuando hablamos, no sé, pues hoy día se está hablando de la condonación de la deuda. Claro, pues yo no quiero que el Estado, que la plata que finalmente es de todo, que en realidad somos todos, le andemos pagando, andamos enriqueciendo a los bancos, andemos enriqueciendo a las universidades, sino que entre ellos se arreglen entre las universidades, porque de hecho yo sería más radical, porque ellos nos deben plata. De hecho el Estado nos debe plata a nosotros, pues los bancos nos deben plata, los dueños de la universidad nos deben plata a nosotros. Y empecemos a plantear cuestiones que sean radicales, que nos unan a todos. La deuda es una cuestión que nos pesca a todos. Como crédito hipotecario, como deuda universitaria, como millones de cuestiones. La deuda nos pesca a todos. Empecemos a hablar de cuestiones que pongan en conflicto y hagan conflictuarlo todo. Porque si no hacemos conflictuar todo, en realidad, si conflictuamos primero el tema de los pobladores, después el tema del movimiento estudiantil, en realidad no vamos a conflictuar nada. Porque no somos capaces de entender que está todo relacionado. Finalmente, y perdona si me pongo un poco nervioso, es que es chistoso estar acá. Entre tanta gente como hermosa, linda que está peleando, que en realidad te dan como ganas de seguir viviendo y despertarte al otro día porque los veía a ellos que están peleando, están pasando frío y se están planteando superar las condiciones de vida de mierda que nos tienen acá. Oye, los más pedidos, perdón chiquillos, es que están las viejas de barra acá y están cagadas de frío al lado del río, entonces para que los cabros se paren y se sienten y pueden chupar. ¡Vamos viejita, no me chiquillos! No, ya, pues no puedo nadie separarse a todos. Casi me voy. Gracias, perdón. No te preocupes, y de hecho eso es lo que hay que hacer. Tomarse la palabra, resolver nuestras necesidades. Eso es, si tienen frío ya, tómense el espacio, pues y echen a los locos que están adelante, pues si ya estuvieron harto rato. Finalmente eso, el ejemplo que ustedes dieron acá recién, nosotros somos los que no tenemos voz, tomémonos la palabra, tomémonos todo, y para eso es entender que los problemas que están viviendo ustedes hoy día en las poblas son los mismos que vivo yo cuando estoy educando, cuando estoy en la universidad, son los mismos que vivo cuando voy a la pega, y que son los mismos que viven mis viejos, mis vecinos. Compañero. Ya, finalmente eso. Más que darle las gracias, más que saludar su lucha, porque la lucha no se saluda, la lucha no va por el frente y yo la saludo, sino que las luchas se dan porque yo entiendo que mis compañeros son los con los que camino codo a codo y con los que avanzo de frente. Y a los que soy capaz de mirar de frente sin hacer distinciones. Esos son los compañeros que empezamos a construir y con ellos avanzamos y con ellos, como dicen, a subvertir el Estado, a transformarlo todo, a tomarnos nuestras relaciones y hacer la revolución finalmente. Eso, muchas gracias. Bueno, quería decir algunas cosas. Bueno, mi nombre es Eduardo Salazar y venimos de La Pintana. Participo de una agrupación Techo Ahora.
Y quería primero decir, agradecer, bueno, las circunstancias y a la gente que pudo hacer que dos compañeros que fueron detenidos en la mañana, la Natalia y el Memo, estén aquí, gracias a la gente que hizo eso posible y a las circunstancias. Y a lo hermoso que salió hoy día en la tarde la pichanga, que muchos dicen, bueno, el fútbol, el opio, como sea, eso generó un espacio de conocernos, que es más un espacio fraternal, en donde jugaron los chiquillos de las universidades contra los pobladores, hubo roce, fricción, pero al final todo se solucionó con un abrazo y se pasó bien y generó una unidad que hasta este momento se mantiene este círculo con alta cantidad de gente. Eso, felicitar a la organización, a la gente que ha estado durante todo este tiempo levantando esta toma, que también es un símbolo de resistencia, un símbolo de lucha que le devuelve la dignidad a la gente, sobre todo por el hecho de que hay un dicho que de hecho en la universidad se dice mucho, que para poder que te den el crédito tenéis que estar casi viviendo debajo del mapocho. Es una frase que se ocupó mucho en los estudiantes. Bueno, en este caso el mapocho es nuestro, el mapocho se toma porque es un espacio que definitivamente nos está cobijando y nos está dando la plataforma para poder resistir a el cerco comunicacional que ha tenido muy invisibilizado este conflicto, pero que sin lugar a dudas con todo este apoyo estamos en la certeza de que muy pronto toda esta demanda va a destaparse la olla, como se dice, y la gente va a responder de buena manera. De hecho, de manera progresiva ha ido generando más adhesión, sobre todo a la gente que pasa por arriba del puente y a la gente que apoya día a día y se queda en la noche. Respecto de la discusión, creo que es importante los pasos que se están dando respecto a la unidad. Se hablaba respecto de que la unidad, bueno, el Partido Comunista siempre habla de la unidad. Y perdón que hable del Partido Comunista, pero es un adversario político en el cual día a día nos estamos enfrentando, porque efectivamente ellos van transitando hacia la legitimación de la Constitución y de todo el orden establecido a través de la negociación que están haciendo con la nueva mayoría. Porque si recordamos en la historia, el Partido Comunista negociaba sus cupos parlamentarios para frenando las movilizaciones. Y eso a las clases dominantes le aterra que se vuelva a repetir lo mismo, que el movimiento social vaya luchando y pujando por cambios sociales y se vayan generando la transformación del Estado. Entonces ellos que están preparando una gran negociación que termine por consagrar la Constitución y que no exista nadie que no legitime al sistema. Y bueno, el Partido Comunista habla de unidad, pero es una unidad por la unidad. Pero es necesario, porque es una enseñanza que se ha aprendido al fragor de la lucha del pueblo de Chile en décadas pasadas, que sin unidad no se puede avanzar, porque ellos quieren vernos divididos, ellos quieren ver a los pobladores luchar por un lado, quieren ver a los mapuches movilizarse y que estén solos. Bueno, en el 2011 hicimos una movilización conjunto con los huelguistas de hambre que estuvieron en el 2010, perdón, y ahí se dio un avance grande, que fue que los estudiantes estuvieran movilizándose con la gente que simpatizaba con los huelguistas que estaban presos. Y hoy está la oportunidad de que a partir de esta sensación de conflictividad social que existe, los pobladores sean un espacio de convergencia. Como lo decía el compañero, en la población está el feriante, está el vendedor ambulante, está el joven, está el adulto mayor, está la pobladora, está el trabajador, y se encuentran todos en un espacio común. Y en cada población existen espacios de educación que tiene el Estado y lo ha utilizado, pero que a lo largo de la historia han generado identidad. En La Pintana, en el caso particular del colegio José Joaquín Prieto, mira el nombre, un presidente muy facho que inició los decenios de la derecha en la historia de nuestro país, pero que la gente durante 50 años se educó en ese espacio, y de la noche a la mañana derrumbaron el colegio y lo volvieron a hacer como casi un mall, y la gente no se dio ni cuenta cuando perdieron sus salas, despidieron a muchos profesores que educaron a la población entera.
y muchos no creían cuando se les decía, oye, se botó el colegio, en serio, no podían creerlo. ¿Por qué? Porque es un espacio, el espacio educativo es un espacio que se denomina como un bien público. Un bien público, pero la construcción de este bien público es colectiva. Porque es generación tras generación lo que va generando la identidad de un espacio educativo. Ahora, la transformación que hablaban los compañeros de Pablo Freire debe ir hacia una nueva concepción de lo que es, qué entendemos por Estado. Y sin duda, lo que se puede hacer respecto de la lucha estudiantil es generar la alianza estratégica y táctica de los pobladores con los estudiantes. Está la instancia hoy y la próxima semana de seguir movilizándose. Cuando se hagan celebraciones por el hecho del mundial, de los partidos de la selección, bueno, panfletear y tirar miles de propaganda a la gente para que efectivamente se produzca una catarsis y la gente decir, bueno, queremos ser campeón del mundo, pero mira, existe gente y mucha gente que está viviendo de allegados. En La Pintana somos más de 30.000 personas que estamos viviendo de allegados en condiciones que imposibilitan el desarrollo de una vida afectiva, sexual, una vida de pareja, que genera fricciones entre generaciones, entre los suegros y los que están allegados, genera conflictos familiares que son irremediables, y eso, en definitiva, es una urgencia. Por eso está la acción directa de poder estar aquí en el Mapocho resistiendo, pero también está la certeza de que sin unidad con los sectores en lucha no se va a poder avanzar hacia la conquista de los derechos que por los cuales estamos luchando. Por eso es necesario el día de mañana, si existe una marcha estudiantil, poder convocar desde la marcha estudiantil, finalizar una marcha estudiantil con un encuentro de pobladores y estudiantes en una universidad. Y ahí delinear cuáles son los caminos de acción entre los estudiantes y los pobladores para poder generar una plataforma conjunta de lucha. ¿Por qué? Porque se hablaba aquí, la lucha es un motor de educación que genera y dinamiza internamente a la persona para poder salir del estado de latencia al cual nos tiene el sistema. La compañera lo dijo, tuvo que aprender qué es lo que era la deuda, cuál era el crédito, y la lucha en sí fue el motor para que la movilizó a ella para poder educarse y aprender. La lucha necesariamente debe ser la palanca de cambio para poder generar una dinamización y reeducar, desestructurar al sujeto que se va incorporando a la lucha. Y los estudiantes que tienen experiencia, que están en las universidades, que rescatan el conocimiento burgués, deben ponerlo al servicio de esas personas para no seguir repitiendo los fracasos que venimos haciendo siempre por el ensayo y el error, también, pero sin lugar a duda para poder acelerar el tranco y que esa gente que se está despertando y está luchando pueda tener todas las herramientas y la experiencia para no seguir chocando contra el PC, contra los poderes fácticos, contra la concertación y la nueva mayoría de toda esta bomba de humo que nos tiran a nosotros porque quieren hacer lo mismo que han hecho siempre, dividirnos, confundirnos y engañarnos. Y eso, compañeros, en definitiva, la unidad es clave en esto y la lucidez deben ir mucho más allá de los centros de pensamiento, de estudios de libertad y desarrollo, de Chile 21 y de todos esos centros que están delineando las políticas públicas en Chile, porque nosotros tenemos el conocimiento que viene desde la calle, que no es una caricatura, que no en la calle, cuando se habla en la tele de la calle, se habla como una caricatura, como que todo lo va a decidir la calle. No, la calle es la experiencia viva del vivir como explotado, y ese conocimiento debemos mezclarlo con todo el conocimiento que hemos podido rescatar desde los estudiantes, con toda la fuerza que tienen los trabajadores y actuar de manera conjunta para poder subvertir este sistema. Gracias, Javier, el compañero Javier Olmos. Compañero, buenas noches. Presento, soy de Techo Ahora Centro. Creo que la instancia, como estuve hablando, los compañeros universitarios y la ACES y el compañero del Pablo Freire,
Hace cuenta que estáis comiendo helado, ¿sí? Una de las cosas que hay que rescatar de esto de acá y que no se nos pierda, no se nos vaya del horizonte, es el punto de la mesa social. Creemos que es la instancia en la cual pueden converger todas nuestras luchas y como establecieron los compañeros también, estas luchas no sean por las necesidades básicas de nosotros, que no sean no sean en el sentido de que no necesitamos una casa, no necesitamos un estudio del Estado, necesitamos nosotros tomar la rienda de nuestras vidas. Y para eso es importante el hecho de la mesa social. Hay que instalar la fuerza, porque si empezamos a luchar en forma individual y en forma por colectivo o por forma de federaciones, no nos van a tomar en cuenta. Y la única fuerza que se puede tomar en cuenta es cuando están todas las luchas unidas. Yo creo que, no sé si será esta instancia, pero se tiene que llegar a un acuerdo en el cual nos podamos pegar los piojos, como decimos nosotros. ¿Me entiendes? Yo vengo de Valpo. En Valpo se ha sufrido mucho. En Valpo pillaron a la gente en pelota, sin organización. Y se le valora mucho a los estudiantes, se le valora mucho a los centros culturales y juveniles que le tendieron la mano a los pobladores. Los pobladores muchas veces decían, no estamos ni ahí con las marchas, no estamos ni ahí porque ellos van a hacer por los desórdenes. Pero cuando llegó el estudiante, cuando llegaron los centros juveniles a los cerros, se dieron cuenta en la unidad de clase, se dieron cuenta que esa es la forma de establecer organización. Y ese es el punto. Se están formando no tan solo acá en Santiago, se están formando en el norte con la cagada que quedó en el terremoto, también está pasando lo mismo. No dejemos que los otros, que los que están en el gobierno en estos momentos, nos digan las cosas que tenemos que hacer. No dejemos que nos pase eso, nosotros tenemos que armarnos, nosotros tenemos que fortalecer nuestra unidad y desde abajo. Así que plantear la necesidad de la mesa social, que es lo más importante que se puede rescatar de acá desde el Mapocho. Adelante, compañeros, arriba los y las que luchan. Aló, ¿se escucha? Bueno, como representante de Pablo Freire, bueno, lo que me convoca a mí por lo menos es el tema de la educación, a lo que venía. Y bueno, por lo menos yo y como hartos compañeros más, nosotros por lo que queremos luchar y lo que estamos luchando es por una, o por lo menos yo, por una educación con igualdad de oportunidades. Porque aquí no todos tienen las mismas oportunidades. Aquí no se educa igualmente a un cabro de la dehesa que a un cabro de aquí de la Victoria o de la Legua. O por lo menos yo que vivo en San Miguel. Y lo otro es que yo por lo menos quiero una educación que no te forme como consumidor o como un sistema militarizado que te dé una sola verdad y una sola opinión que tú no podés debatir frente a un profe, que por lo menos la que yo tuve en 12 años de educación normal. Lo que se hace en el Pablo Freire es que al estudiante se le genera una visión crítica de las cosas. O sea, aquí no hay una verdad absoluta sobre la educación, sobre la historia, sobre el lenguaje y estas cosas. Aquí queremos luchar porque todos somos personas y no somos un número. La educación de Pablo Freire es básicamente eso, encuentro yo, que el profesor no es más que tú no eres, que el profesor no es una autoridad sobre ti, el profesor puede aprender de ti y tú podías aprender de él, claramente. O sea, yo no voy a... el profesor es tu compañero en cierta manera. Él no tiene una verdad absoluta sobre las cosas, o sobre historia, o por lo menos lo que a mí más me gusta. Y que... O sea, que uno tiene que formarse un pensamiento reflexivo y crítico sobre las cosas, ¿cachai? O sea, si seguimos con esta visión de que queremos una educación en donde nos enseñen una verdad absoluta, vamos a seguir igual en la misma mierda. O sea, esto no va a cambiar. Y yo cacho que esa, por lo menos para mí, esa es una de las luchas que estoy dando y que quiero que todos apañen.
Bueno, y eso. Sí. Gracias. Yo también soy del Pablo Freire. ¿Ah, lo escuchan? Sí. Yo me acuerdo que en el 2011 todos decían, no, hay que buscar educación gratuita y de calidad. ¿Pero qué es calidad? La calidad depende de cada persona. Porque la mayoría de las veces calidad sería un liceo aún más estricto, aún más militarizado, por lo menos para el Estado. Eso sería la calidad, cada vez más militarizado y cada vez que más te llenan la cabeza de pura mierda, disculpen la palabra. Pero en la mayoría de los colegios y liceos es así. Calidad es puta, control comunitario, que te enseñen a ser crítico. Eso sería calidad, pero en 2011 decían, no, educación gratuita y de calidad. Y uno se pregunta, ¿qué es calidad, po? Si yo siempre decía eso, ¿qué es calidad? Y nadie respondía a esa pregunta. Tampoco habían proyectos buenos armados como para decir, estamos luchando por esto y queremos esto. Todos divididos piden cosas diferentes, o muchos petitorios de la, por lo menos secundario, eran muy parecidos. Tampoco toman en cuenta la educación de adultos. Porque yo por lo menos estoy en un colegio de adultos. Tampoco se toman en cuenta los petitorios. Es como, puta, se toman en cuenta los liceos emblemáticos que necesitan cambios estructurales y todo el show, pero tampoco se toman en cuenta los colegios de adultos. Todos luchando por separado, esa weá no sirve, po. Si al final todos somos uno y todos buscamos lo mismo. Esa es la idea. Porque si no, al final, ¿en qué vamos a terminar? En nada, po. Por eso nunca se ha logrado nada, por eso no se ha logrado el cambio. Porque al final se exige ya educación gratuita y de calidad, pero no hay un proyecto bueno armado, nadie se dio la paja de armar un proyecto bueno, de decir, ya, nos juntamos 100 personas, debatimos y acá hay un proyecto y esto queremos. Sino que se decía educación gratuita y de calidad, ya está el petitorio, pero no era un proyecto, sino era un petitorio de cosas que al final igual nos van a cagar, weón, porque siempre cagan los políticos. Siempre te cagan y al final es como seguir la misma mierda a pesar de que te hayan aceptado todo el petitorio, pero de alguna manera te van a cagar y vaya a seguir en lo mismo, pues. Si no tenía un proyecto armado, eso. Bueno. Bueno, la última cosa que se me había quedado. Quería hacerle una pequeña crítica, por lo menos por lo que yo pienso, a la ACE y a las agrupaciones de estudiantes secundarios y universitarios, que en su asamblea o petitorios que hacen, no nos toman en cuenta como educación 2x1. A nosotros nos estamos, que somos las personas más marginadas de la sociedad aquí en Chile, bueno, y en todo el mundo, en la educación 2x1. No nos toman en cuenta, no estamos en ningún plan de petitorio hacia el gobierno que hacen en la asamblea. Y ellos saben que estamos aquí, pues. Nosotros somos caletas los que vamos en 2x1 y no son solamente personas de tercera edad ni educación de adultos, somos cualquier jóvenes que somos los marginados sociales de la sociedad, ¿cachai? Aquí nosotros tuvimos nuestros motivos por qué salimos del colegio y entramos en 2x1. Una es trabajo, otra es porque no nos adaptábamos al modelo normal de la educación, que la encuentro una mierda, y a nosotros no nos toman en cuenta ni siquiera en eso. En la reforma no hay ningún, por lo menos lo que sé yo, ningún punto en que se toman los 2x1 como parte de la educación chilena, siendo que estamos ahí y son caletas los colegios. Y en el sector sur de Santiago, en el sector norte, en los más marginados, hay muchos cabros que son marginados sociales y la ACE en el gobierno en ningún lado nos pescan. O sea, yo quiero dar esa llamada de atención porque, puta, nosotros nos sentemos súper aislados de todo lo que es el movimiento estudiantil de ustedes, ¿cachai? Necesitamos que nos apoyen igual. O sea, nosotros uno de los datos es que recibimos las subvenciones más bajas del Estado. O sea, a nosotros por las subvenciones, eso, por alfabetización y los colegios y de los 2x1 de los estudiantes es más baja que cualquiera de un colegio normal, un colegio normal, de educación media o educación superior. Entonces, si no nos toman en cuenta nosotros, sería como estar marginando también al sector más alejado de la sociedad, pues, a los marginados. Yo me siento súper marginado de la asamblea de la ACE, de la Confechi y bueno, la asamblea estudiantil, ¿cachai?
Y bueno, y si no me hago presente en ella o no nos hacemos presente en ella, es por lo mismo, porque no nos toman en cuenta, ¿cachai? O sea, encuentro súper contradictorio que ustedes, o sea, que hablemos de educación gratuita, de estatización y cuestiones, si no toman en cuenta al sector más marginado de la sociedad, ¿cachai? Bueno, eso era. Estamos para denunciar y alzar la voz, manifestando el descontento, las desigualdades sociales de nuestras vidas, de nuestro pueblo. Abran los ojos, cabros.